época de Moisés, que es la época de Moisés y que eso ya pasó de moda. Vamos a ver más adelante si es cierto o no. Pero tienen mucha conexión esa historia de salvación, esa ley de Dios que yo creo que nunca va a caducar. Pues si me hace favor de ayudarme a compartir las imágenes que tenemos. Gracias, Alondra y Adriana. En esta primera imagen, si la puedes dejar en la pantalla completa o está bien. ¿Así? ¿La dejo así o...? Sí, está bien, sí se alcanza a ver, las imágenes están grandes, creo yo que para todos está claro, las observamos un poco, ahí yo pongo el pecado. Más bien la imagen que representa ahí fue el destierro que recibe Adán y Eva, el origen del pecado precisamente. ¿Sí se acuerdan qué nombre tiene el pecado de Adán y Eva? Tiene un nombre, ¿quién se acuerda? Sí, original. Bueno, sí es el pecado original porque de ahí se originó toda esa separación entre Dios y los hombres y por ende, pues para eso tuvo que haber venido un Salvador, una promesa de Dios. Pero la acción de ellos, ¿cómo se llamó? Bueno, se los voy a decir, se llamó desobediencia, así de simple. Dios les da la libertad de elegir, ¿no? Les presenta todo lo que preparó para ellos, pero les dice, hay un árbol del bien y del mal, no lo coman porque entonces conocerán el mal. Entonces ellos con la ayuda de la tentación que viene siendo Satanás, el demonio, que estaba pues ahora sí que muy enojado porque Dios le dio un lugar importante al ser humano. Entonces, se presenta con una tentación y realmente, pues más adelantito vamos a ver que ese es el pecado, ¿no? Se te presenta como algo atractivo, bonito, delicioso, tentador. Y bueno, ya sabemos la historia de esa tentación y Caín es una condición del ser humano. Pero entonces en ese momento antes de ese momento, el ser humano, su estado natural era un contacto íntimo con Dios, estaban en su presencia, estaban con Él, para Él, y con esto lo perdieron, conocieron el miedo, la vergüenza, este, conocieron el mal definitivamente. No vamos a entrar en detalles porque es muy, muy, muy largo toda esta parte. Entonces, eh, precisamente de ahí se origina que Dios, aún así en su infinita misericordia, este destierro es lo que da lugar al pecado, por esa desobediencia entre el pecado en el mundo. Pero Dios en su infinita misericordia les ofrece la solución, les ofrece la salvación. La salvación culmina con la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces, para llegar a eso, todavía hay que conocer para entender un poquito todo eso. O sea, no es otra cosa más que el amor de Dios hacia nosotros. Cómo es que Él nos ofrece soluciones aún que nos hayamos apartado de Él, ¿no? Entonces, eh, pierden todo, los derechos de hijos. Nosotros actualmente se oye mucho cómo se defienden los derechos humanos, ¿no? ¿Cuáles son los derechos de un hijo, ¿no? Derecho a la educación, derecho a la salud, derecho al buen trato, etcétera, etcétera, etcétera. Imagínense los hijos de Dios a qué teníamos derecho. Teníamos una sabiduría ya infusa, teníamos un lugar especial con Dios, repito, con Él. Era una unidad, unos con otros, presencia de Dios, cara a cara con Dios. Y pues bueno, Dios quiere que este plan de salvación se conozca a través de generación en generación.
Y entonces, viene un hombre, Dios elige personas, Dios se comunica con el hombre en aquella época, digamos, en esa historia de salvación, va eligiendo hombres, personas que definitivamente ya lo tiene todo su plan y elige un hombre llamado Abraham. Consuelito nos hizo favor de hablar de quién era Abraham, padre de la fe. ¿Por qué le decimos padre de la fe? Porque él tuvo muchas pruebas difíciles y siempre confió en Dios. Dios proveerá, Dios proveerá. Le pide que ofrezca a su hijo en sacrificio. Y dice, ¿cómo? Si me costó, yo no tenía hijos, me concedió un hijo y ahora me lo pide en ofrenda, pero él sabe lo que hace, él sabe lo que hace hasta en el último momento, ¿no? Que aparece ahí un animalito como ofrenda. Bueno, sigue confiando y sigue confiando. Abraham, padre de la fe. ¿Quién es Abraham? Abraham, bueno, ya nos hablaron de Abraham. Tiene un hijo llamado Isaac. Isaac tiene dos hijos, Esaú y Jacob. En esa parte, ay, investiguen por ahí, todas esas historias son hermosísimas y tienen mucho interés, pero si nos vamos a platicar detalle a detalle, no acabamos ni el año que entra. Pero bueno, eh, la tradición era, decía Consuelito, que bueno, la Biblia se conoce a través de la tradición oral. Era muy cuidada de transmitir la tradición de padre a hijos, de generación en generación. Se acostumbraba que el padre, en este caso Abraham, viene siendo el primero de los patriarcas. El patriarca se encargaba de eso, transmitir la promesa de salvación y darle la bienvenida, la bendición al hijo, al primogénito, al varón. Tenía que ser varón, le daba la bendición y le encomendaba la familia, la tribu, para que continuara esta tradición oral de pasar esta promesa de salvación. Entonces, el hijo de Abraham, llamado Isaac, tiene dos hijos, decíamos, Esaú y Jacob. El primero que había nacido, el primogénito, era Esaú, pero el que tenía como muchas habilidades, muy diferente a Esaú, era Jacob. Y la mamá se pone viva y le dice, mira, hijo, eres tú quien tiene que recibir la bendición. Ya anciano el padre tenía que, era un ritual también. Isaac se quedó un poquito ciego, y lo que tenía que hacer a la hora de transmitirle, dejarle la primogenitura, dejarle la encomienda, le dice que pues ya llegó el momento de que tenía que traer un cabrito, ofrendarlo, cocinarlo y comer juntos y recibía la bendición. Bueno, en ese lapso la mamá se puso viva, esto, lo otro. Esaú, quien tenía que recibir la bendición, era velludo. Aquí ya sucedió algo chusco porque era velludo y entonces Isaac ya estaba ciego, así lo dice la literatura bíblica, ¿eh? Estaba cieguito y entonces Jacob toma el lugar de Saúl y lo que hace, el papá los identificaba tocándole los brazos, y si era velludo, pues era Esaú, y si no, pues era Jacob. Y lo que hizo Jacob, se puso pelo de borrego, entonces el papá dijo, pues sí, este es mi hijo, y le da la bendición. Tuvieron ahí diferencias, y Jacob se va de ahí, de la familia, y entonces Jacob tiene 12 hijos que dan lugar a las 12 tribus de Israel. En la humanidad, el pueblo de Israel nos está representando a todos. Es el pueblo elegido por Dios. A través del pueblo de Israel, Dios nos da a conocer su plan de salvación para todo el mundo, para toda su creación. Entonces, pasa el tiempo, las 12 tribus de Israel estaban juntos, viene una temporada de sequía, de hambruna, y entonces
eh, Jacob dice a los hijos, pues vayan a buscar alimento, vayan a buscar víveres, y ellos van a camino a Egipto. Ahí pasan muchas cosas. Había de los 12 hermanos, uno de ellos, no era querido porque era, por ahí han escuchado seguramente la historia de José el soñador. José tenía el don de interpretar los sueños, pero bueno, este, se deshacen de su hermano, y ese hermano va a dar a Egipto antes de que todos fueran a Egipto, ¿no? Lo compran unos mercaderes como esclavo, va a dar a Egipto. José crece ahí, con una encomienda especial porque tenía un don, y el faraón le hizo, al faraón le hizo el favor de interpretar un sueño, ¿no? Que se ven, el faraón soñaba de que iba a haber sequía, y no sabía que era sequía. Soñaba 7 vacas flacas, 7 vacas gordas, montones de espigas flacas, montones de espigas gordas. Entonces, José le interpretó y dice, esto significa que va a haber 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Total que el faraón lo deja ahí a vivir con él, lo tiene en la corte y lo hace administrador. Y cuando viene esta sequía, esta hambruna, los hijos de Jacob, los demás hijos, van a Egipto y se encuentran con el hermano, no lo reconocieron. El hermano, ya después de algunas diferencias, los reconoce, le dice que él es José y dice, traigan, vengan todos. Llega el pueblo de Israel a Egipto, se instalan ahí, se quedan ahí por 400 años. Durante 400 años pasaron muchas cosas. Empezó a crecer los israelitas, el pueblo de Israel. Hagan de cuenta en estos tiempos que no hay tanta diferencia. Todos los migrantes que llegan a Estados Unidos, ¿no? Que cada vez son más de todo el mundo, son muchos más. Entonces, el gobierno ahorita ya no haya qué hacer con tanto migrante, nos están regresando para acá a México. En aquel entonces el faraón ve como una amenaza dice, si este pueblo sigue creciendo, eso no es bueno. Si había muchas guerras en aquel entonces por poderes, por apropiarse de terrenos, tierras, todo eso. Entonces, dice el faraón, no, si alguien nos va a atacar y los israelitas se unen a ellos, nos aniquilan, nos acaban, no, no, no. Y entonces empezaron a darles una vida totalmente amarga de esclavitud, total de esclavitud. Entonces, en ese lapso de tiempo hubo otro personaje muy importante que creció ahí en Egipto, que creció con el faraón, con los reyes. Fue adoptado nada más, nada menos que Moisés. Moisés fue, eh, quiere decir su nombre, salvado de las aguas. Conozcan, lean toda su historia, porque la historia de Moisés es también muy, 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 muy larga. Pero su historia es también algo peculiar, y pues es llamado el Gran Libertador. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, eh, el pueblo de Israel pues ya estaba pasando muy mal, pero conservaban ciertamente su identidad como pueblo de Dios. No se mezclaban con los egipcios, las mujeres respetaban su identidad, ¿no? Y eran israelitas con israelitas. Y no, los egipcios tenían sus propios dioses. Ellos aprendieron a no adorar a su Dios, también porque el faraón, en esa época, hasta el faraón se daba un lugar de semidios, y como no lo obedecían también, o sea, ya les tomó mala voluntad. En un principio pues fueron bienvenidos, pero pasaron los años y fueron otro tipo de personajes que regían ese pueblo, y pues no, ya bien los vieron como una amenaza. Entonces, en esos maltratos, Moisés vio la injusticia, y tuvo un percance con un capataz que, viendo cómo el maltrato a los israelitas que estaban trabajando,
no les daban bien de alimentación. Peleó Moisés con uno de ellos y en el forcejeo se muere un capataz. Él asustado y también conoció, descubrió que él era un israelita también, pues huyó. Entonces, Dios a través de Moisés quiere que el pueblo se libere. Fíjense bien este contexto, el faraón, quién era, cómo era poderoso, quería imponerse de manera muy de Dios. Entonces, Dios dice, he visto el sufrimiento de mi pueblo. Le habla a Moisés también. Moisés huyó y un día estaba él en se dedicó a pastorear ovejas y las llevaba al monte y un día vio que una zarza, una planta, un arbusto llamado zarza, estaba ardiendo. Se llama la zarza ardiente, en la Biblia se conoce con ese capítulo. Y se acerca y le llama la atención porque la zarza no se estaba quemando, estaba encendida, pero no. Se acerca y le habla a Dios. Detente, Moisés, porque la tierra, quítate las sandalias, porque la tierra que estás pisando es la tierra prometida para mi pueblo. Pues imagínense la sorpresa de Moisés, total que le dice que quiere que libere al pueblo, ve con el faraón y él se resiste y total que va Moisés con el faraón a hablar y decirle que libere al pueblo, que lo deje salir. Y cada vez que Moisés le pedía al faraón que liberara al pueblo, sucedía una catástrofe que son llamadas las 10 plagas de Egipto. No sé si han escuchado esa parte, ¿no? Son 10 calamidades que sucedieron en ese pueblo de Egipto, que el agua pues ya no era agua, tenía sangre, la plaga de las ranas, de los mosquitos, y realmente a quienes afectaban las plagas era únicamente al pueblo de Egipto. Y el pueblo de Israel estaba liberado de todo eso, ¿no? Estaban preservados. Y total que son 9 calamidades, 9 plagas. Y la última es para sacar al pueblo de Egipto. Dios le dice a Moisés cómo preparar al pueblo y salir de ahí. Aquí, hace 8 días, Consuelito nos hablaba de una prefigura del sacrificio de Jesucristo, del mismo Cristo Salvador. Aquí hay otra prefigura, fíjense bien. Le dice Dios a Moisés, vas a elegir un cabrito blanco sin mancha, lo van a sacrificar, lo van a ofrecer, lo van a comer, júntense en familia, lo van a comer, no dejen nada y con la sangre del cordero van a marcar las puertas de sus casas, los dinteles de las ventanas de toda, para que ahí no afecte la 10ª plaga. ¿Cuál era la 10ª plaga? Fue el ángel exterminador que iba a pasar, iba a causar muerte a todos los primogénitos. O sea, el faraón tenía un hijo varón, su primogénito. Entre animales, los primeros animales de una, digamos, los primeros becerritos de estos animalitos, de los caballos, todo, se murieron todos y entonces murió el hijo del faraón. Y entonces el faraón renegó del Dios, es que su Dios es tan poderoso que, bueno, váyanse con todo y su Dios, no los quiero ver, ha causado la muerte. Y entonces alguien, pues ya, salen de noche. Acá la preparación de Moisés con las familias y su ofrecimiento, su sacrificio del cordero, a lo que iba esto es la prefigura de la antigua alianza. Hay un sacrificio y en la nueva alianza hay otro sacrificio. En ese caso fue el cordero blanco sin mancha, ofrece su sangre para que ahí no pasara el ángel exterminador, ¿se fijan?
con la sangre marcada en las puertas de cada casa de las familias del pueblo hebreo, nadie murió, estaban salvados con la sangre del cordero. Eso sucedió, fue una como anuncio, una prefigura en la nueva alianza. ¿Quién es el Cordero? En misa, quienes acostumbran a misa y han puesto atención, el Padre nos ofrece la hostia, que es el pan que Cristo hace el milagro de estar presente ahí en el cuerpo, en el pan. Dice, este es mi cuerpo que será entregado, ¿no? El Padre nos lo presenta y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En aquel entonces fue la salvación de la muerte. Fueron liberados, salieron de la esclavitud a la liberación. Y en la nueva alianza también somos liberados de la muerte del pecado, a través de Jesucristo, ¿no? Bueno, total que sucede eso, hacen el ritual, se van, caminan, salen y se encuentran, se topan con el mar. Entonces, dicen, ¿y ahora dónde nos llevas, Moisés? Entonces, cada vez que sucede algo así, pues Moisés voltea a ver a Dios, o sea, voltea hacia arriba y entonces Dios le dice, levanta tu callado, o sea, el callado es el bastón o báculo, y le dice, levántalo, toca el mar se abre y entonces, hay tierra firme, pasa el pueblo de Israel, saliendo ya, dejando atrás el pueblo de Egipto. Pero un faraón le dice a Moisés, pero no los dejes ir, ¿cómo? ¿Quién va a trabajar? Imagínense, en estos tiempos en Estados Unidos hubo una película que se llamó Un día sin mexicanos. Algo así pasó allá. Le dicen, ¿y quién va a hacer los trabajos que ellos hacen? No los dejes ir. El faraón en su dolor de haber perdido a su primogénito, pues no pensó en eso y dice, ay, ve, toma solución. Entonces manda al ejército egipcio atrás del pueblo de Israel para regresarlos. Pues justo no alcanzaron a pasar, se metieron al camino, pero pasando el pueblo hebreo el mar se cerró, dejando al ejército egipcio pues ahogado ahí. Entonces ya pasan también otros muchos años. Moisés no alcanzó a conocer la tierra prometida, pero este, se liberaron. Aquí lo importante es cómo estaban sirviendo los pueblo hebreo a un faraón que los llevaba a la muerte, literalmente, los consumía, se aprovechaba de ellos y ellos servían a ese faraón que no les daba un buen trato, que no les dejaba nada bueno, los utilizaba, eran sus esclavos. Es también una figura de que así es el pecado, ¿no? El pecado nos lleva a eso, a servir a un faraón que no nos da vida, que nos lleva a la muerte. En ese contexto, pues estamos así como que viendo desde dónde viene la historia de salvación y a través de muchas herramientas, o sea, dices, ¿cómo vamos a ganar la salvación? Dios en su infinita misericordia tiene medios, hace alianzas con los hombres. Decíamos yo, que los patriarcas son, son quienes, tuvieron alianzas con Dios. La alianza que tenía Dios con Abraham, después de que no podía tener hijos, le dijo, te voy a dar una descendencia tan grande como la cantidad de estrellas en el cielo o la cantidad de estrellas que hay en el mar. Y entonces él dice, ay, ¿cómo? Si no tengo ni un hijo, ¿cómo va a ser eso? Y ya sucedió todo lo que ya vimos, ¿no? Entonces, Dios poco a poco va teniendo ese contacto con el hombre y le va dando los caminos, los pasos. Entonces, después de que ya el pueblo hebreo
están en el desierto, suceden cosas increíbles, la mano de Dios presente ante ellos. Empezaron a dudar. Moisés, ¿cómo nos traes aquí al desierto? Nosotros estábamos mejor allá. Nos trataban mal, sí, pero nos daban de comer. Teníamos una casa, teníamos algo. Y entonces en una de esas Moisés como que se hartó un poco. Él hacía oración en lo alto, se iba a la montaña siempre y Dios hablaba con Moisés. Entonces un día le dijo cómo es que hay que guiar y orientar al pueblo. Le da la tabla de los 10 mandamientos. Dios le dice cómo, y vamos a ver, los 10 mandamientos son cláusulas, son conductas que Dios le pide al hombre. Son los términos para darle una dignidad de persona, una dignidad de ser humano. Y entonces vemos cómo son mencionados. ¿Alguien se acuerda de los 10 mandamientos? ¿Cómo están mencionados? ¿Qué dicen? ¿Cuántos son? Pues no, para eso se están preparando, ¿verdad? Están aprendiendo. No, No. a ver, Pero a lo mejor fueron a un colegio católico, a lo mejor su mamá, su papá les compraron una Biblia ilustrada, a lo mejor por ahí alguien les platicó, no sé. ¿Alguien sabe cuántos son esas normas de conducta, normas que guían y orientan? mm, creo que, bueno, el primero y el segundo, no es el primero es amarás a Dios por sobre todas las cosas, Ajá, y el segundo amarás a tu prójimo como a ti mismo. sí, es Y correcto. no, ese es el cuarto, el de honrar a los padres es el cuarto. Ajá, es el cuarto, sí, es correcto. Bueno, en los demás no nos lo sabemos, pero esos tres, o Pero sí sea, saben que es algo, más es o menos. algo que sí, 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 no, está bien, pero para eso estamos, para aprender, estamos en un proceso, este, y bueno, lo que vamos a aprender, lo importante de los 10 mandamientos, están en una forma negativa, impositiva, en ese contexto de, pues Dios a quién le estaba hablando, a un pueblo que era nómada, se volvieron un poco rebeldes porque se arrepintieron, muchos empezaban a hablar, a renegar de Dios y todo eso. Entonces, ahí está marcado como algo impositivo, pero detrás de todo eso hay algo que le va a dar dignidad de persona a las conductas que tiene el ser humano si sigue esas normas de conducta, ¿no? Déjeme ver. Estos lo ven, algunas personas lo ven a veces como unos condicionamientos. Dios te va a amar si haces, si no haces. De hecho, Dios hace una alianza. Cuando le entrega los mandamientos a Moisés, hace una alianza con los hombres. Le dice, yo seré tu Dios. Tú seguirás siendo mi pueblo. Hasta nuestros tiempos nosotros somos el pueblo de Dios. Entonces, dice, yo seguiré y ustedes cumplan mis mandamientos. Las alianzas, los pactos es entre varios, dos o más, pero uno propone y el otro pone, hay que cumplir con algo, ¿no? No es a condición, pero no está pidiendo nada malo el Señor. Vamos a ver por qué no es tan malo, ¿no? Estas conductas nos permiten avanzar en el camino. Por ejemplo, ¿cómo son las normas de tránsito? Quienes manejan ya automóvil. Las normas de tránsito, para empezar, hay un semáforo que te está indicando el rojo, el verde, el amarillo, ya sabemos qué significa. Si tú no sigues esas normas, puedes ocasionar accidentes, te dañas tú y dañas a terceros. A donde quiera que vayas va a haber normas. Para empezar en casa hay normas, ¿sí o no? Papá y mamá les ponen normas, ¿no? Aquí comemos a tal hora, a veces por el trabajo no se puede, pero hay
cosas que tienen que seguirse en casa, en la escuela, en la universidad, en la colonia, les decía yo, en el tránsito, donde quiera hay normas que te van a guiar para evitarte un mal mayor. Eso es la condición de los mandamientos. Por ejemplo, este, es que yo tengo un acordeón también por aquí, porque si ¿O no. quiere que ponga la imagen de los 10 mandamientos? No, la imagen que sigue por aquí, después de Moisés, Ajá. es la que sigue, para ir platicando un poquito de eso, ¿El la que faraón? sigue. La que sí. Ajá, e- el, el, el mal, el pecado, viene siendo como dice ahí, ¿no? Servir a un faraón, un dios, a un dios muerto, un dios que mata. Por ejemplo, tenemos esas imágenes también, ¿no? Como ahí la primera es un adulto gritándole a un pequeñito, no sé si se la alcancen a ver, ¿no? Es agresión, la otra representa, no se va tan completa, representa ahí ay, ¿cómo se llama esto? Alguien que está teniendo tocamientos con alguien y le causa incomodidad. La otra es así, poniéndote límites, ¿no? ¿A dónde vas? Y aquí mando yo. Aquí, por ejemplo, también una imagen dentro de los mandamientos dice, no tendrás otros dioses. Así como en aquel entonces respetaron a su único Dios verdadero, adoraron a su único Dios, nos pide que continuemos así, pero ahí esa imagen está la adoración a la mal llamada Santa Muerte. Luego veremos otro tema que es la santidad. No tiene nada que ver. La muerte es un del ser humano. Nacemos, crecemos, morimos. Y bueno, alguien inventó eso y le funcionó como negocio. Y hicieron su doctrinamiento y todo eso. Bueno, no adores ídolos, no tengas otros dioses que te matan. Eso de la Santa Muerte, se saben algunas cosas, cuidado, porque te lleva a la verdadera muerte espiritual y muerte terrenal. Y así como la pornografía, las drogas, todo eso es un faraón al cual tú estás esclavizado, sirviéndole a ese faraón. Así es el pecado, nos esclaviza totalmente. Pues bueno, las normas no son enemigas a la libertad. Hay normas, en este caso los mandamientos, tienen algo están en forma negativa, pero hay que buscarle la forma positiva. Hay quienes dicen que las personas que no tienen normas son muy felices. Yo conocí a alguien que decía, no, rechazaba totalmente a Dios. Ay, esas son, con otras palabras, decía, esas cosas no sirven, ¿eso qué? Pero dice, yo vivo muy a gusto y vivo muy bien y no me va mal. Y dice, no, pues no tienes que creer en un Dios para que te vaya bien, sino creer en que alguien puede más que tú, algo que tú no puedes. Hay un Dios que sí lo puede y existe. Entonces, es falso decir que vivir sin normas es felicidad, que las personas que no tienen normas son las más libres. Eso es falso. Todo mundo tiene normas, ¿no? Por ejemplo, quienes eh, viven con una vida, por ejemplo, cuidándose mucho de no comer grasas saturadas, y están obsesionados con ver el paquete, cuánto tiene, cuánto me hace daño, ya le sumé, ya le quité para estar equilibrado, entre comillas, es sano, ¿no? Pero lo que vamos es de que se está poniendo normas. Entonces, las normas siempre nos van a guiar, nos van a edificar, nos van a dar la libertad, ¿no?
Hay normas que matan y destruyen esa libertad. Entonces, bueno, los 10 mandamientos son normas. Es una conducta que Dios me pide y me va a dar la libertad. Esa libertad, es decir, nos va a servir para toda la vida. Eh, los mandamientos tienen un orden, una clasificación no tan complicada. Los tres primeros están para el deber en mi relación para con Dios. Gracias, ahí están los mandamientos. Se ve como muy borradito, no encontré una lámina que los tuviera más grandes, había muchos, muy caricaturescos, pero bueno, esto fue lo que encontré. Ahí pueden buscar en la página de la arquidiócesis una revista que sale desde la fe, o buscarlos. Bueno, buscarlos bien de acuerdo a lo que dicen los mandamientos, porque he visto que hay unos que están como diferentes, como acomodados, cuidado con eso. Y los tres primeros es los deberes de mí para con Dios. Lo primero que Dios nos dice es que el mandamiento más importante es amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué significa? Bueno, ahorita vemos los significados. El segundo es no tomarás el nombre de Dios en vano. El tercero, acuérdate de santificar las fiestas. Esos son esa clasificación. Del cuarto en adelante son mandamientos hacia con mi prójimo. Son normas que voy a llevar hacia para vivirlos con mi prójimo y el beneficiado voy a ser yo. Entonces, por eso Jesús después dice, más adelante dice, no vine a abolir la ley, sino a perfeccionarlo, a perfeccionarla. En otra pasaje nos dice, el mandamiento más importante de la ley es amar a Dios sobre todas las cosas y le agrega, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, esa clasificación hay que tomarla muy en cuenta. O sea, si yo estoy bien conmigo y con Dios, obviamente que voy a estar bien con los demás, con mi prójimo. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién se acuerda qué significa o quién sabe lo que significa la palabra prójimo? No es como la persona que está próxima. Exactamente, sí, está bien facilito, ¿no? Exacto, en su raíz etimológica es esa, ¿no? El más próximo. ¿Y quién es el más próximo a ti? Pues tu familia, ¿no? Tu padre, tu madre, hermanos, abuelos, los que viven contigo. Después está tu comunidad, está tu país. Entonces hay que estar bien con uno mismo para estar bien con los demás. Entonces, este... Los mandamientos son algo no negociable. Definitivamente Dios sabe lo que es bueno para el hombre. Dios quiere lo mejor para el hombre. Dios quiere lo mejor para ti. Entonces nos fijamos en este contexto de que da Dios los mandamientos a través de este proceso de liberación. Volvemos a eso, ¿no? Cuando salieron de Egipto, esto es lo que Dios les da y sella la alianza con ellos. Tú cumple y yo te sigo cuidando. Dios cumple esa promesa, jamás te va a abandonar. Estés donde estés, haciendo lo que estés, bueno o malo, Dios está ahí siempre. Claro, te cierras las puertas a Dios cuando lo rechazas y desvías el camino de las normas. Entonces, en este contexto para conductas, tú ya sabes lo que es servir a un faraón, qué es lo que nos aparta de Dios. Es todo eso, déjenme revisar un poquito.
Es recordemos esa parte, ¿no? ¿Qué era lo que quería el faraón? Servidumbre y los otros sometidos. Eso es el pecado. Las personas que más entienden esta parte de servir a un faraón es, por ejemplo, quienes tienen esos vicios de enfermedades como el alcoholismo, la drogadicción, están atados a un faraón que no los tiene libres. No sé si conozcan a alguien que consume, tiene esas adicciones. El alcohol es, muy difícil de erradicar, de sanar, los tiene esclavizados. Conozco muchas personas que, no muchas, perdón, conozco a alguien que le cuesta, dice, lo más que he estado sobrio, fíjense bien, lo más que he estado sobrio han sido 3 meses. O sea, de toda su vida es una persona ya jubilada, ya no trabaja, pero consume alcohol, es alcohólico. Y dice que, o sea, es tomar y tomar y tomar y lucha y lucha y lucha constantemente hasta con la familia, ¿no? Le cierran las puertas, le cambian de chapa, pero se las ingenia por la ventana, le pide a alguien que le compre una botella, con un mecatito se la sube, en la madrugada se brinca, y dicen la vinatería, hay pura gente conocida, son vecinos y me la paso bien. Y todo lo demás que sucede a su alrededor, alrededor de ese consumo. Dije, 3 meses sobrio, lo más que ha durado. O sea, dice, día y noche, día y noche. Y ya es una enfermedad definitivamente, pero ese es el faraón que lo mantiene sometido, esclavizado. Entonces, el pueblo de Israel en ese contexto recibe una ley que si la experimentamos hasta nuestros tiempos, nos sentimos bien con nosotros mismos, ¿no? Dicen que los de grupos de alcohólicos anónimos, tienen sus propias normas, que gracias a algunas normas han sobrevivido y bendicen esas normas. Por ejemplo, tienen una consigna muy, tal vez la han escuchado, dice, solo por hoy. No lo dicen mañana a ver qué pasa. Solo por hoy me voy a mantener sobrio. Solo por hoy. Es una norma que les está llevando a la libertad. Entonces, decía yo, a donde quiera va a haber normas. Esas normas. También las normas, estas normas que nos pueden, otro ejemplo es de una planta que hay plantas que necesitan una guía, les ponen un bastón para que no se encorve cuando esas plantas, hay plantas que dan frutos y con el peso se caen, se doblan, se rompen, pero se le pone una vara, algo macizo, duro, para que no se rompa y su fruto sea beneficioso. Así nosotros necesitamos también de esa norma que nos va a sostener para dar fruto a los demás, ¿no? Entonces, súper rápido vamos a ver qué significa cada una de los 10 mandamientos. Ahí nos quedamos con los mandamientos de la ley de Dios. El cuarto mandamiento, bueno, no es que no vimos, nada más mencioné que los tres primeros son mis deberes para con Dios. Primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Oh, ¿qué dice? ¿Qué es eso? No lo entiendo. Amar. ¿Cómo cumplo esa ley? ¿Cómo cumplo la ley de Dios? ¿Amarlo sobre qué? ¿A quién se le ocurre pensar que sobre qué es mi ley? Perdón, sobre qué lo voy a amar. ¿Qué se les ocurre pensar? ¿Sobre alguien más? ¿Sobre algún otro Dios? No.
Le dice, no tendrás otros dioses, amarás a Dios sobre todas las cosas, sobre otra persona. O sea, Dios sí te permite que ames hasta a tus enemigos, ¿no? A otra persona, que ames a tus padres, que ames a tus hermanos, que ames a tu... Pero se refiere a amarlos sobre mi trabajo, sobre mi enojo, sobre la ira, sobre el dinero, o sea, que no siempre tengamos esa, como por ejemplo ahorita vamos a iniciar nuestra sesión, vamos a ponernos en manos de Dios, entonces sobre el trabajo, sobre especialmente, ¿no? Hacer a un lado aquello que me aparta de Dios y poner a Dios primero que esto. Hay quienes se levantan primero pensando en cuánto van a ganar el día de hoy y el dinero y el dinero. Si se mueren en un accidente, ¿para qué sirvió tanto dinero? Para nada. No se lo va a llevar a ningún lado, ¿no? Entonces, igual, cuando a ti te hacen una traición, en casa, en la escuela, alguien te traiciona, ¿de qué te dan ganas? Pues de vengarte. Pues primero Dios, a un lado mi venganza y practico la caridad, el perdón. Sobre eso es lo que hay que trabajar el primer mandamiento, ponerlo todo en manos de Dios. Hay algunas cosas que yo tengo que tener el valor para hacerlas y otras que están en manos de Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas. No tomarás el nombre de Dios en vano. El catecismo de la iglesia, bueno, luego les paso citas bíblicas perdón, citas de los mandamientos explicados en el catecismo de la iglesia católica. No tomarás el nombre de Dios en vano. El nombre de Dios es santo. No lo utilices para, como usarlo para que te crean, decir una mentira y utilizas a testigo como Dios para que te crean. Respeta el nombre de Dios. Tercer mandamiento, acuérdate, santificar las fiestas, el día festivo. ¿Quién me puede, como que, qué se les ocurre pensar que nos está pidiendo Dios con ese mandamiento? Acuérdate de santificar las fiestas. No me vayan a decir que las fiestas del bautismo, la fiesta de 15 años, la fiesta de la boda. Como ir a Son, misa cada 15, o sea, ir a misa, no sé, todos los domingos. es correcto. En el tiempo de la creación, Dios trabajó, está representando los días. 6 días trabajó y el séptimo descansó y lo santificó. Vio Dios que todo era bueno, que su creación era buena. Muy bien, David. Y el séptimo descansó. Quiere decir que el domingo es día del Señor. Y te pide solamente, para los católicos, te pide que le dediques lo que dura el sacramento de la Eucaristía, la misa. Es el día que nos reunimos la iglesia para honrar, para celebrar y darle culto a Dios. Y no te pide más que ese ratito. Y no te pide que dejes de vivir en familia, que dejes de ir a fútbol, no te está pidiendo que dejes nada. Pero sí, tómale un lugar importante a Dios el domingo. ¿Cómo? Participando, como dice David, en misa. No vamos a oír misa. Hay que poner atención. Sucede ahí, el gran milagro. La misa es un milagro. Hay que descubrir qué sucede ahí, qué se hace, cómo se hace, todo lo que dice el Padre, cada signo, hay tantos signos en la misa que vale la pena darnos el chance de observar, de ver. Bueno, eso nos pide Dios, que el día domingo le dediquemos
ese ratito a nuestro Señor. El cuarto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, es con honrarlos con nuestra conducta, honrarlos también una conducta hacia ellos. ¿Cuáles son las conductas de un hijo para con un padre, con su madre y su padre? Ayúdalos, cuídalos, respétalos, ámalos. Hay quienes son abandonados ya cuando están viejitos. Hay que tener en cuenta quiénes son nuestros padres y que con nuestra conducta honremos la educación que nos dieron. Ya está en nosotros, hay quienes se quejan de sus papás, pero ya está en nosotros en trabajar conmigo lo que me cuesta trabajo. No culpar a los padres por lo que no nos dieron o no hicieron. Ya somos adultos, ya somos responsables. Quinto mandamiento, ¿qué será? ¿No matarás? Correcto. Quinto mandamiento nos habla del amor a la vida. Dios me pide que ame y respete la vida mía y la de los demás. Hay, por ejemplo, ay, que está tan de moda el bullying y en redes sociales, qué feo, qué daño hace, ¿no? Pero Dios quiere que amemos y respetemos la vida. Está muy de moda y tan fácil y cómo festejan ciertos, en la Cámara de Diputados, en el país, festejan porque bravo, ganamos, de que está permitido, es legal el aborto. Oye, o sea, en cualquier lugar del mundo, privar de la vida a un ser vivo es un crimen. Y un ser vivo es un tema un poquito largo, pero un aborto es un crimen. Que te quieren enredar la cabeza con que no es un ser humano, que no es nada, o sea, ¿cómo? Un ejemplo muy a lo mejor tonto. Si yo voy a hacer un pastel, ¿qué tengo que hacer? Preparar la harina, los huevos, batirle el royal, lo que le vaya a poner, meterlo al horno y que se cocine. No puedo saltarme un paso porque mi pastel, pues no va a ser pastel. Es esto, en el momento en que la célula viva de mamá, célula viva de papá, tienen el toque divino, ya es alguien, no es algo. Digo, es un tema que estaría padre que luego lo retomáramos, ¿no? Pero así de sencillo, ya es alguien. Y alguien que diga, es que este es mi cuerpo, no, discúlpame, pero no. Tu cuerpo es un templo vivo de Dios, porque eres creación de Dios. Y en ese templo vivo se está gestando una nueva vida, un nuevo ser humano, al cual quien decide voy a abortar es un verdadero crimen. Entonces, Dios me está diciendo, o sea, no me va a hacer daño nada si yo respeto la vida de ese indefenso, es horrible. No, nos quieren vender muchas cosas que no tienen razón. Digo, es un tema profundo que me gustaría que tuviéramos chance después de verlo. Pero bueno, Dios me pide, ama y respeta la vida. Sexto mandamiento dice, aún aquí en esta revista que dice Desde la Fe, el mandamiento sexto dice, no alcanzó a ver, pero dice, creo que dice, no cometerás actos impuros. Así como que no hay mucha claridad, pero lo que se refiere es, no fornicarás. Eso se refiere, en la Biblia lo dice, se refiere a que no tengas relaciones sexuales fuera del matrimonio. Ahí en una de las palabras bíblicas dice, el hombre dejará a su padre y a su madre y los dos serán una sola cosa. A lo que sigue es de que Dios en su plan de creación, de crear un hombre, de crear una mujer, es porque le tiene un plan. No hizo su creación, o sea,
¿A quiénes fueron los últimos que creó Dios? El sexto día, o sea, primero preparó todo para recibirnos a nosotros. El sexto día creó al hombre y a la mujer. Y les tiene un plan. No creó un planeta de puros hombres, no creó un planeta de puras mujeres. Creó juntos. Ese plan es que los dos sean una sola cosa, y esa cosa, una sola, es la familia, porque lo dice, crezcan, multiplíquense, a eso se refiere, no forniquen. Entonces, si es un plan para formar familia, no vamos a formar familia con la vecina, con la comadre, con el compadre, no. El matrimonio ya vamos a ver después del sacramento, y los sacramentos son los que nos deja Dios también como un plan de salvación. Son dados por mismo Jesús, no son inventos de la iglesia, los vamos a ver después. Pero es eso, no forniques, no tengas relaciones fuera del matrimonio. Quiere decir que ni antes de casarte, va a ser un tema también muy bueno ni antes de casarte, y cuando estés casado, pues solo con tu pareja, con tu esposo o esposa. El noveno habla de lo mismo. Me salto al noveno porque dice en la Biblia, aquí también dice en esta imagen, dice, no cometerás actos impuros, ¿o qué? Si la alcanzan a leer, yo no. El noveno. Ah, no, no, el noveno dice, no No consentir. consentirás pensamientos ni deseos impuros. Ajá, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Dios nos pide que respetes el matrimonio hasta con el pensamiento. Si tú ya elegiste porque te casaste o decidiste vivir con alguien, tú elegiste. Entonces respeta tu unión a tu pareja hasta con el pensamiento. Es muy similar al sexto mandamiento. Dios quiere que respetemos su plan de la familia. Hay que luchar mucho con todas esas ideologías que nos meten afuera y a fuerza. Es ese plan que Dios tiene para el hombre y la mujer. Ujú. Nos vamos al séptimo mandamiento: no robarás. Sí, no robarás. Dios quiere que te esfuerces, que obtengas con tus propios méritos y esfuerzo lo que tú necesitas, que trabajes por lo que necesites, que respetes las cosas ajenas, las cosas que no son tuyas. Ay, Dios, y tuyas son las 8:15. Bueno, el que sigue, octavo mandamiento: no levantarás falso testimonio ni mentirás. Dios quiere que seas veraz, que siempre hables con la verdad, que no, el séptimo mandamiento que habla de robar, aquí con el octavo que dice no levantes falso testimonio. Cuando tú hablas mal de otra persona, le estás robando su buena fama. Entonces, la mentira te puede llevar a otras cosas, ¿no? El noveno ya vimos. Décimo mandamiento: no codiciarás los bienes ajenos. Esto se refiere, la codicia es un deseo exagerado de tener por tener, de tener y tener, así como con ambición. Es un deseo exagerado. Bueno, ya vimos rapidísimo. Transformamos esas normas que vienen en forma negativa, las pensamos en forma positiva. ¿Quién va a ser el beneficiado? Yo. Estoy siguiendo normas que me van a dar dignidad de persona, dignidad de hijos de familia, dignidad de padres de familia. Ujú. Pues bueno, esa es la clasificación de los mandamientos. Eso nos pide Dios. Luego nos vamos a saltar súper rápido a lo que es el pecado. ¿Qué es el pecado? Hay muchas explicaciones, hay muchos sacerdotes que nos orientan, nos ayudan para entender qué es el pecado en realidad. Es nada más, viene desde el pecado original, ¿no? ¿Qué sucedió ahí?
Hubo una separación entre Dios y el hombre perdiéndolo todo. Y el pecado es eso, una ruptura con Dios y con nuestros hermanos. Cuando cometemos algo afectamos a terceros y a nosotros mismos. Es esa ruptura. Hay un santo que tiene un pensamiento, San Agustín dice, el pecado es una palabra, un acto o un deseo contrario a la ley eterna. Es una ofensa a Dios. Quien desobedece en vez de respetar ese amor, hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Es un atentado contra el amor de Dios. ¿Por qué es el amor de Dios? Pues si Dios nos dio todo, Dios crea todo por amor al hombre, su creación es para el hombre. Bueno, aún así en el destierro, ahí dice, hemos rechazado su amor. Dios nos ama y ese es el mejor de los regalos que hemos recibido. Sin embargo, nosotros hemos rechazado una oferta gratuita. La mayor muestra de, del amor al hombre es mismo Jesucristo. Con su muerte y resurrección nos, lo está haciendo por nuestros pecados, está tomando nuestros pecados. No sé si te pasaron un videíto por ahí que dice el amor de Dios. Sí, ¿Lo sí. vemos? Es cortito, Ujú. por favor. Es una manera de expresar cómo vimos el amor de Dios ya desde un principio, pero es esa parte del pecado, el pecado que pues no es otra cosa más que eso, ¿no? Una ofensa a cualquiera, una falta a cualquiera de los 10 mandamientos es un pecado. Falta alguno de esos, pues ya me aparté de Dios. Recordemos, estoy sirviendo a ese faraón. Ven, entonces lo pongo. Sí, son ofensas a Dios. ¿Por qué es una ofensa? Porque te está amando. Vamos a verlo. Mira tus ojos, míralos, brillantes, coloridos, cada uno único. Y yo los creé a cada uno. Yo creé todo, el universo, y a ti. Yo te di tu personalidad. Te hice puro, complejo. Y cada día te doy vida. Te amo. Pero algo pasó. Me traicionaste. No confiaste en mí. Pecaste. Te desconectaste de mí. Y aunque sigas vivo, estás muriendo. Empezaste a buscar otras cosas para llenar. Pero nada funciona. Solo para más y más. No quiero que mueras.
Yo te creo, no para que seas destruido, pero para que me conozcas. Entonces me hice como tú, una creación frágil. Fui tentado. Nunca vine para salvarte. Tienes tantos pecados que tienen un precio. Alguien tiene que morir, tú o yo. Entonces tomé todo y morí en lugar de ti. Te amo. Entonces me levanté de entre los muertos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Soy Jesús. No estoy aquí para condenarte. Vine para hacerte vivir otra vez. Confía en mí. Te perdoné y te di vida eterna. Te amo. Yo hice todo esto para tener una relación contigo. ¿Me seguirás? Ay, listo. Ahora vuelvo a compartir la presentación. Gracias, gracias. Ese video se llama El amor de Dios por nosotros. Con calmita lo ven porque tiene como mucho movimiento y hay que verlo con calmita. Anótenlo ahí, el amor de Dios por nosotros. Para entender un poquito más, ¿no? Tus pecados ya están pagados con la muerte de Jesucristo, con su pasión y muerte. Ya tenemos la vida eterna ganada. Se originó con esa separación del pecado original, pero actualmente tenemos pecados que nos separan de Dios. Pero ahí mismo está hablando Jesús, ¿no? Yo soy la salvación, yo soy el camino, yo soy la verdad. No hay otra cosa más que hacerle caso a Jesús. Tenemos unas citas bíblicas, estamos ya muy, casi es la media, sí, ¿no? Brande, Jesús, eso fue lo que dijo, dijo, yo no vine a abolir la ley, porque decíamos que alguien decía, ay, la ley es tiempos de Moisés, pero él dice, no, no la voy a quitar, vine a perfeccionar la ley. Está en el libro de Mateo, el capítulo 5. ¿Alguien quiere hacer lectura bíblica? ¿Tienen Biblia a la mano? Son lecturas cortitas, versículos cortitos. Mateo 5, capítulo 5, versículos del 17 al 20. Este, bueno, aquí ahorita traemos una, entonces, mi hermana, vale. Sí, yo entiendo también que no para todos Mateo, es ¿qué? fácil. Perdón. Mateo 5, capítulo 5, versículos del 17 Ujú. al 20. Versículo, versículo del 5 al 10. 20. No, capítulo 5, el Ajá, número grande que se ve en la lectura es el capítulo y los versículos están entre la lectura chiquitita. De ujú, hecho, algunos traen subtítulo. ajá, pero ¿qué versículo?
del 17 al 20. Ajá. Ajá. Aquí. 12, 15, 16, aquí. Desde aquí al 20. Acá, al 20. Ajá, todo. No piensen que he venido a abolir las enseñanzas de la ley y los profetas. No he venido a abolirlas, sino a llevarlas hasta sus últimas consecuencias. Porque les aseguro que mientras duren el cielo y la tierra, la más pequeña letra de la ley estará vigente hasta que todo se cumpla. Por eso, el que descuide uno de estos mandamientos más pequeños y enseñe a hacer lo mismo a los demás, será el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Por eso les digo que si no son mejores que los maestros de la ley y de los fariseos, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. Fíjate, es lo que dice. Ahora vemos lo que dice el libro de Mateo 20. Si quieren, se los leo para. Ujú. Mateo, ahora vete a ¿O Mateo alguien 20. quiere leerla? Mateo capítulo 11, capítulo 19, versículo del 16 al 22. Es que estas Biblias tienen una letra tan chiquititita. ¿Alguien ya la encontró? Mateo 19, el joven rico, capítulo 19, versículos del 16 al 22. Yo ¿Ya? sí gusta. Bueno, sí, Vale, sí. vale, sí, sí, adelante. Del 16 al Al 22. 13, 15. Ahí está. En cierta ocasión, se acercó uno y le preguntó, Maestro, ¿qué debo hacer de bueno para obtener la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es bueno. Si quiere entrar en la vida, observa los mandamientos. Él preguntó, ¿cuáles? Jesús contestó, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo eso ya lo he cumplido. ¿Qué me falta aún? Jesús le dijo, ¿quieres ser perfecto? Ve a vender todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás un tesoro en los cielos. Luego, ven y sígueme. Al oír esto, el joven se fue muy triste, porque poseía muchos bienes. Jesús dijo a sus discípulos, yo les aseguro, es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. De nuevo les digo, es más fácil que a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos se quedaron impresionados y dijeron, entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró y les dijo, para los hombres esto es posible, pero para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. ¿Les digo No, no, hasta ahí está bien. todo? Este, no, hasta ahí está bien. Tenemos otra cita bíblica de Juan, capítulo 15, del 1 al 10. ¿La quieren leer o la leo? Ah, Juan, ¿qué, perdón? Juan, capítulo 15, versículo del 1 al 10. Del 1 al 10. Pues la lee mi hermana. Adelante, sí. Del 1 al 9. No, acá está el 10. Bueno, ajá, está bien. Yo soy la vid verdadera, y mi padre es el viñador. El padre corta todas las ramas unidas a mí que no dan fruto,
y poda las que dan fruto, para que den más fruto. Ustedes ya están limpios, gracias a las palabras que les he comunicado. Permanezcan unidos a mí, como yo lo estoy a ustedes. Ninguna rama puede producir fruto por sí misma, sin permanecer unida a la vid, y lo mismo les ocurrirá a ustedes si no están unidos a mí. Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que ¿Todavía permanece falta? unido a mí, sí, el que permanece unido a mí, como yo estoy unido a él, produce mucho fruto, porque sin mí no pueden hacer nada. El que no permanece unido a mí es arrojado fuera, como las ramas que, como las ramas que se secan y luego son amontonadas y arrojadas al fuego para ser quemadas. Si permanecen unidos a mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo tendrán. Mi Padre recibe gloria cuando producen fruto en abundancia y se manifiestan como discípulos míos. Como el Padre me ama a mí, así los amo yo a ustedes. Permanezcan en mi amor, pero solo permanecerán en mi amor si ponen en práctica mis mandamientos, los mismos que yo he puesto en práctica los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Ya? Listo. Sí. Muchas gracias, hasta ahí. Entonces son como ideas que tenemos para poder cumplir la ley y evitar el pecado. Si estamos nosotros unidos a Jesucristo, a sus enseñanzas, a su doctrina, nos adherimos a Él, va a ser difícil que nosotros caigamos en la tentación, porque dice Jesús, yo soy el camino y la verdad. Y dice, si permanecen en mi amor. Bien el ejemplo de la vid. La vid es la planta que da las uvas. Es algo muy delicado la vid. Es muy cuidada para que dé abundantes frutos. Lo que decía yo, por ejemplo, de las plantas, que la ley de Dios son normas para crecer derechitos y los frutos no nos hagan desparramar y rompernos. Entonces, la vida es así. Este, no podemos dar frutos separada la rama de la vid completa. Y el joven rico se puso triste cuando le dice, pues, si cumples todo, pues te falta eso, el dinero. Ahí y se dio cuenta que dice, no, pues no puedo dejar mis bienes, se fue triste porque, pero entonces no podía estar siguiendo a Dios. Es lo que dice también un mandamiento, no podemos servir a Dios y al dinero. Bueno, todo eso nos ayuda para seguir un camino recto, un camino hacia ganarnos la salvación. Ya está dada, ya no sé, Jesucristo lo pagó. Le llamamos a Jesucristo el Redentor. Él redime nuestras faltas, Él las toma como suyas. Entonces hay que aprovechar esa oportunidad que tenemos, porque existe una vida eterna. Hablamos de el cuerpo físico muere, pero mi esencia, yo alma, no muero. Fui creada a imagen de Dios. Cuando mi cuerpo muera, mi espíritu, mi esencia de mí, me voy a presentar ante Dios, voy hacia Él. A eso vino Jesucristo, a restaurar esa unión con Dios. Entonces la tenemos ganada. La perdemos con el pecado. O sea, no hay que ser desaprovechados o tontos desperdiciando esa oportunidad. ¿Qué es lo que nos hace caer en el pecado? Lo material, el dinero, los otros faraones a los que servimos, ¿no? De lo que hablábamos. Entonces, ahora vamos a saltarnos súper rápido a lo siguiente. Les comento, el padre César aquí en la parroquia tiene la costumbre de hacerles un examen antes del sacramento. Entonces, él nos va a preguntar cosas muy básicas. Hablamos del credo, en quién creemos, en quién ponemos nuestra fe. Entonces,
hay que adherirnos a Jesús y su doctrina. Y ya escuchamos un poquito de lo que es su doctrina. Adherirnos a Él. Entonces, tenemos diferentes tipos de pecado. Ya vimos que está el pecado original, que del cual nos están heredando de generación en generación, porque todo ser humano requiere un proceso para llegar a la salvación. Todos somos creación de Dios, pero seremos sus hijos con esos derechos a la salvación a través de vivir primero que nada el sacramento. Bueno, ahí nos estamos saltando, como dice, el pecado nos ensucia, es algo tentador, decíamos hace rato, es algo muy atractivo que no podemos resistir. Si te ponen entonces un montón de regalos, pues dices, ¿cómo los voy a desaprovechar? Pero hay que ver qué tiene cada caja de regalo, ¿no? No todo nos puede servir, ¿no? Si quieres pasar esas, rapidito, esas, diapositivas. Yo quería saltármelas un poquito. La siguiente es una imagen de un camino hacia la cruz, pero el pecado nos hace perder ese camino. Y se ve fácil el sendero, ¿no? Ahí en esa imagen, pero el pecado nos pone muchas trampas. Y bueno, me voy a saltar todas estas imágenes. Si quieres, quédate con la última, que me gusta mucho, es el toque divino, ¿no? Eh, este, si soy imagen, soy creación a imagen y semejanza de Dios, o sea, nos hizo parecidos a Él, pero sin pecado. Él obviamente que no es el pecado, Él no nos enseñó a pecar, ¿no? Él quiere que estemos en comunión con Él mismo. Él quiere que sigamos su plan que tiene para nosotros, pero nos toca buscar cuál es el plan que tiene para mí, haciendo a un lado todo aquello que me separa de Dios para no pecar. Clasificamos el pecado, los pecados. El original no es nuestra culpa, es esa, yo le llamo condición que tiene el ser humano de fragilidad, pero al mismo tiempo nos dio la libertad de saber elegir entre el bien y el mal, de elegir lo bueno, nos dio esa libertad. Alguien dice que Dios no es tan bueno porque permite que exista la maldad. Él nos hizo como nos hizo, pero las decisiones las tomamos nosotros. Él nos dio esa libertad. Ahí está la muestra del árbol del fruto prohibido, del árbol del bien y del mal. Dijo, ahí está. Si lo prueban, conocerán el mal. Y por la desobediencia caímos, ¿no? Pero Él no lo quitó, no lo enjauló, no lo tapó. Eso significa la libertad que nos da para saber elegir. Bueno, el pecado original. Hay tres tipos de pecados, bueno, en sí son dos, son tres, perdón. Pecado venial, pecado mortal y pecado grave. ¿Qué diferencias son unos de otros? El pecado mortal es aquel que con toda la conocimiento y la intención de hacer, lo llevamos a cabo, es mortal porque viene siendo el rechazo a Dios, negar a Dios, es algo de mi voluntad. No quiero saber de Dios, no que alguien que se esté muriendo y alguien le sugiera, oye, quieres un sacerdote, el sacramento, arrepiéntete de tus pecados, encomiéndate a Dios y que en ese momento diga, no, ¿cuál Dios? Que lo rechace totalmente y se muere, solito tomó la decisión de apartarse de Dios. Ese sí es una persona que murió, ya no tiene oportunidad de ir ni siquiera ir a la presencia de Dios. Totalmente rechazó. Ese es un pecado mortal. El pecado grave tiene tres condiciones. Yo sé que la materia
¿Cuál es la materia grave? Matar, violar, mentir. Hay de mentiras a mentiras, ¿no? Porque mentira es mentira y de que es pecado. Pero si es una mentira que agrava y trae consecuencias a terceros graves, pues es un pecado grave, porque lo haces con el conocimiento, existe la materia grave, el pecado, sabes que eso no es correcto y deliberadamente lo llevas a cabo. Ya son tres condiciones y se convierte en pecado grave. Está el pecado venial. El pecado venial es una falta menor con la cual no tenías la intención, pero ofendiste a alguien. Los pecados son ofensas al amor. Hay que amar el amor. ¿Quién es el amor? Pues es Dios. ¿Me regalas tantita agua? Es eso. Amar al amor, no amar al amor, pues es un pecado. Y cuidado con eso del pecado venial, porque puedes ir acumulando y acumulando, al fin que no es una falta tan grave. Nos... Gracias. Se puede uno confundir. Ay, al fin que, pues es una mentirita piadosa. No existe eso. Las mentiras piadosas no existen. Mientes con una intención, que es una mentirita que, una mentira como por ejemplo decir que yo soy, que yo soy quién, soy, la Mujer Maravilla y fantasías y cosas esas, pues no es un agravante porque solamente yo tengo algún trastorno más bien y me estoy causando un daño también, ¿no? Pero es un pecado venial. ¿Cómo se borra cada uno de esos pecados? Hay que tomarlos muy en cuenta, porque ustedes se van a confesar antes de recibir esos sacramentos, la comunión, algunos el bautizo, y la confirmación. El pecado original se borra únicamente con, ¿alguien sabe? Con el bautismo. Es una herencia que recibimos. Por eso digo, el pecado original no es culpa de nosotros, pero para unirnos a una vida en Cristo, para unirnos a Dios, obtener esos derechos de hijos de Dios, hay que bautizarnos. No es una falta, es una condición del ser humano para poder recibir muchos regalos en cada sacramento. Más adelante los vamos a ver. ¿Qué regalos vas a recibir como dones de Dios? El don de Dios es una fuerza en nosotros, una fuerza espiritual. El pecado venial, que no es una falta mayor, que no ofendiste el amor al prójimo, el amor de Dios tan fuertemente, se borra cuando vamos a misa. Si se han fijado, quienes van a misa, el Padre dice, vamos a prepararnos dignamente pidiéndole perdón a Dios por nuestros pecados. Y rezamos el yo confieso. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Esa oracioncita nos pone ante la presencia de Dios como pecadores. Reconocemos que hemos hecho algunas faltas y se nos borra el pecado venial. ¿Ya se fijaron qué bonito es ir a misa? A veces lo rezamos como
Yo me confieso una de esas, iba a misa cuando estaba en la secundaria y no sabía lo que hacía y repetía como periquito las cosas. Y hasta después voy descubriendo qué valor tiene todo eso. Entonces, ya llevamos dos pecados, ¿cómo se borran? Pecado original se borra con el bautismo, pecado venial se borra en la misa rezando el yo confieso, me confieso pecador. Viene el pecado grave, ese se borra solamente con la confesión. Es un sacramento que deja Jesucristo. Les repito, los sacramentos no son invento de la iglesia, de los padrecitos, del papa, no, son instituidos, nos los deja Jesucristo para nuestra salvación. Entonces, el pecado grave que cometí con toda la mala intención, voy a pedirle perdón a Dios de esa falta a través de un sacerdote. Alguien dice, ay, ¿yo por qué me voy a confesar con un señor que es igual o peor que yo? Espérate, un sacerdote recibió un sacramento que instituyó Jesucristo, que es el orden sacerdotal, que tiene el poder de absolver los pecados. Es una encomienda de Jesucristo. Lo vamos a ver en la Biblia, ahí está escrito. Y cuando y además lo hace, cuando te absuelve de tus pecados, tú le dices, pues quiero pedirle perdón a Dios por esto, por esto, por esto, por esto. Él te habla, te explica, te ayuda a ver cómo hacerle, cómo pedir perdón, si causaste algún daño, te da un consejo y te absuelve con una oración y lo hace no en su nombre, sino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, no lo está haciendo por él como hombre. Nos acercamos a Dios a través de un sacerdote. Y además, el sacerdote tiene que respetar algo que se llama sigilo de confesión. Quiere decir que él no puede revelar lo que tú le has dicho en confesión, porque estás pidiéndole perdón a Dios y Él tiene que respetar eso. Así sea que, por ejemplo, que a lo mejor tus papás son amigos del padre y entonces tú vas, te confiesas con el padre y dices, no, esto no lo digo porque le va a decir a mis papás. Pues no, no hiciste una buena confesión. Ajá. Entonces, ya vimos cómo se borran esos pecados. Ahora, ¿cómo sé que he pecado? ¿Cuál es mi pecado? Pues hay que revisar los mandamientos, hacer un examen de conciencia. ¿Cómo sé que voy a hacer una buena confesión? Precisamente hacer un examen de conciencia, sentir arrepentimiento verdadero, sentir eso, aquello que hoy no quería hacerlo, me siento mal, pero más que nada conciencia de que ofendimos el amor de Dios. Ofendimos, porque si Jesús, que aceptó esa muerte de cruz, ese desgarro que tuvo en su cuerpo, se cayó cuando iba camino a la cruz, se cayó 3 veces, lo coronaron, se burlaron de él. Él aceptó esa muerte de cruz por ti, por ti, por ti, por ti, por mí, por todos. Ese es el pago de nuestros pecados. Entonces, si tú no haces un arrepentimiento, verdadera conciencia y no te duele, pues es una ofensa al amor de Dios. Es una burla a Dios. O que digas, no, esto no lo digo. Pues te estás burlando del amor. Hay que respetar el amor de Dios, darle un lugar al amor. Hay que amar al amor. El amor es Jesús. Entonces, examen de conciencia. Dolor de haber ofendido a Dios y a mis semejantes. Pedirle perdón a Dios. Prometerle no volverlo a hacer. Esa es una condición para hacer una buena confesión. Les recomiendo también que vean un videíto
dice, me confesé mal, es una charla de una chica que entrevista a un sacerdote y el sacerdote explica un poquito más largo todo esto de la confesión como sacramento. ¿Eh? Eh, ¿Qué más me falta por ahí de los del pecado? Ya vimos los diferentes tipos de pecado. ¿Cómo se borra el pecado? Son preguntas de examen. Ahí tómenlo, nota. Después les vamos a dar una guía de preguntas, respuestas que hace el padre. También hay un videíto que el padre hace a un par de hermanitos de chicos que van a hacer su primera comunión. Este, Él los recomienda para que se vayan preparando qué es lo que les va a preguntar a modo de dar una respuesta como católicos, a modo de dar una respuesta a nuestra fe. Este preparación es corta, yo les sugiero que no se vayan a apartar, o sea, hacen sus sacramentos y, y sucede mucho en estos tiempos. Vienen los chiquitos, pues su mamá, su papá los traen un sábado son las primeras comuniones, todos los domingos vienen a misa y tienen que firmar la asistencia como requisito para que hagan la comunión. Tomamos algunas medidas para que pues, los papás traigan a sus hijos a misa. Entonces, tienen que formarles el hábito y con ayuda de una exigencia. Pero hacen su primera comunión, vienen a misa los domingos, ay, por fin ya van a hacer la comunión. Al día siguiente, el templo está casi vacío, porque primero pues están enfiestados, hicieron su fiesta de primera comunión. Y además, pues como que ya cumplimos, dicen los papás, los escuchan, ya cumplimos, por aquí nos estaremos viendo. Hay veces que no los vuelves a ver hasta que se van a casar. Ay, vamos al sacramento de la confirmación porque nos vamos a casar y nos piden de requisito, ¿no? No sé si es el caso de alguno de ustedes, pero qué bueno. Imagínate si no, ¿no? Es bueno acercarnos siempre a Dios. Pero bueno, este, les decía yo que recomendación para ver esto de la confesión, hay un videíto que se llama Me confesé mal, es una entrevista. Y les recomendaba el otro video, el que pusimos de el amor de Dios hacia nosotros. Y más adelante vamos a ver el video de la entrevista que tiene el padre con dos niños a modo así como de examen. Les pregunta y se les va a dar la guía del examen. Bueno, pues hasta ahorita tenemos ya unos minutitos. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, me gustaría escucharlos. No. Mm, mm. Ningún comentario. ¿Ya se despertó alguien? ¿Ya los arrullé un poquito? No. No, espero que no. A mí me gusta mucho compartir lo que he experimentado a través de esta vida cristiana, esta vida en Cristo, porque hay tanta riqueza, hay mucha riqueza y de verdad la sabiduría la tiene Jesús. Hay que hacerle caso, hay que seguirlo a Él. Él mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuántos chicos estuvimos hoy aquí? Si quieres 11. dar Mm, 11. Oh, pues siempre son sí. bastantitos, qué bueno. Me da gusto porque es domingo y pues en domingo nos cuesta trabajo, ¿no? Ya a las 6 de la tarde queremos, como los pajaritos, acurrucarnos, meternos a nuestra jaulita bien tapados, ¿no? Pues muchísimas gracias por el día de hoy, es todo. Nos seguiremos viendo por aquí y
Pues la tarea es una tareita personal, no para calificar, que si o sea, entendiste, no entendiste, cuánto aprendiste. Eso ya se los dejo a su conciencia. Por eso ahorita les preguntas si tienen algún comentario o les generé alguna duda o lo que sea, ¿no? Quisiera saber que no estuve hablando con la pantalla y con Ariadna y Alondra, sino que con todos, ¿no? Pero para ti, ¿qué es el pecado? ¿Qué tipos de pecado has cometido para ti? Eso es para ti, ¿no? Y, y si estás creyendo de verdad que en Jesús está la salvación. Eso déjatelo ahí con la almohada o coméntalo con tu familia, pero esa es una tareita. Pues le Entonces, damos gracias las tres preguntas es: ¿qué es el pecado? ¿Qué tipo de pecados, bueno, has que he cometido. hecho? Y Ajá. la tercera, ¿cuál es? Ay, ya se me olvidó que te dije. Ah, que si tú crees verdaderamente que Jesús es la solución a tu pecado, Ok. ¿de qué forma es la solución? Y pues bueno, revisa también los mandamientos en manera positiva. Vimos que están escritos en modo negativo, los transformamos a modo positivo, revísalos, si te cuesta trabajo, cumplirlos. Ujú. A través de esa revisión haces un examen de conciencia. Y de hecho también, bueno, no hablamos de pecados sociales también. Eh, eh, Cuando les dije que hacíamos una oración para borrar el pecado venial, en misa dice que he cometido pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. Creo que muchas veces un pecado social es porque omitimos, vemos las injusticias y no nos importa. Vemos cómo podría ser otro pecado social. eh, Híjole, lo que está pasando en Gaza, la indiferencia, creo que también se convierte en un pecado. Hay cosas que no están en nuestras manos. Mencionaba yo lo que sucede ay, en Gaza e Israel. Nuestros gobiernos, cómo nosotros, ay, no me quiero meter en eso, pero por ejemplo, apoyar a un partido que está a favor del aborto, pues ese es un pecado. ¿Por qué? Porque Dios me está pidiendo, ama y respeta la vida, y yo estoy apoyando leyes contrarias a la vida y defiendo y me desgarro las vestiduras porque no hablen de mi presidente, de mi presidenta. Entonces hay que revisar esa parte también, ¿sí? La indiferencia ante las injusticias es un pecado de omisión, pecado de pensamiento. Por eso es un pecado venial. Un pensamiento que me llega a mi mente, pero si no lo llevo no lo ejecuto, no lo permito que suceda en mí o no lo ejecuto, es un pecado venial, ¿no? De pensamiento, pecado de palabra, que tanto este, con mis palabras ofendo a los demás, mis actitudes, mis caras. Revisen esa parte, esa es la tareita. Pues muchísimas gracias. ¿Alguien quiere hacer la oración para darle gracias a Dios de este momento, de este ratito, por esta semana, por este día? Bueno, en su corazón yo sé que quieren hacer oración. Le damos gracias a Dios porque nos permitió que se llevara a cabo este ratito de conversación, este ratito de conocer un poquito más de Jesús. Que vaya abriendo nuestro corazón, nuestra voluntad la fortalezca y continuemos aquí conociéndolo un poco más. Te damos gracias, Señor,
Y por el día que acaba, te pedimos que mañana amanezcamos fortalecidos, reparados de nuestras fuerzas físicas y espirituales. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Le agradecemos mucho, mucho a Adolfo, que ha de venir cansado, pues hizo lo posible para que se llevara a cabo. Yo soy miedosa de la tecnología, porque si algo no me sale en el momento, me trabo, me paralizo, y pues le pedimos a las chicas que me ayudaran a proyectar la presentación. Muchas gracias, chicas, Alondra y Ariadna, Ariadna. Ariadna. sí, Ariadna. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, por su tiempo y por escucharme. Dios les Muchas bendiga. gracias. Gracias, Hasta Alma, mañana. por Gracias. el apoyo en esta Gracias. sesión. Sí, gracias. Bye. De nada. Seguimos en comunicación ahí en el chat para la grabación de esta sesión y para todo lo que continúe en las siguientes sesiones. Muchas gracias, chicos. Muchas Gracias. gracias.